Hoy en Es la Hora de Opinar, con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Sara Hidalgo, vamos a discutir lo ocurrido en el primer día del gobierno de Donald Trump. Después, con Leticia Calderón y Claudia Masferrer, analizaremos las acciones de Trump para deportar migrantes y frenar su llegada a Estados Unidos. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Indiscutiblemente, el tema de esta semana es el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Ayer asumió la presidencia con un discurso agresivo y de inmediato firmó órdenes ejecutivas relacionadas a la migración, el combate a los cárteles mexicanos, entre otras cosas, e insistió en que quiere cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Para debatir este tema, lo ocurrido en ese primer día, saludo a los colaboradores de la mesa del martes. Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Vanessa, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas y Sara Hidalgo, muy Hola, buenas noches. Buenas noches. Vanessa, ¿cómo viste ese discurso, las órdenes, el primer día en general de Donald Trump? Lo más impresionante que yo vi ayer, Javier, colegas, fue ese bandazo tan violento, tan contundente, tan agresivo de la guerra cultural. Fue a mí lo que más me impresionó. Si hace 4 años estábamos hablando de políticas identitarias, de crisis climática, de protección de las minorías, de no intervencionismo, de separar el dinero y la política, ayer lo que vimos fue el triunfo de los antagonistas. Vimos a un Trump hablando de una sociedad ciega al color, colorblind, él le llama, en donde lo que importa es el mérito, que importará nada más y nada menos que echar para atrás las políticas de integración, de equidad, de protección de grupos minoritarios en todo el gobierno federal y en organismos financiados por el gobierno federal. Vimos las alianzas políticas y económicas de Trump triunfar, no solo por la compañía que llevó ayer, no solo por las personas que fondearon los eventos de ayer, sino que llegó al extremo de nombrar al hombre más rico del mundo en una especie de Secretaría de Estado en este Departamento de Eficiencia Gubernamental. Vimos el desdén de Donald Trump ante la crisis climática, echando para atrás el Acuerdo de París, el Green New Deal. Vimos también el desdén de Trump en contra del no intervencionismo, hablando de la anexión de Groenlandia, esta modificación que según ellos ya hicieron del Golfo de México al Golfo de América. Vaya, inclusive habla de la posibilidad de que ondee la bandera gringa en Marte, que por cierto es un sueño de Elon Musk hace más de 5 años con su compañía SpaceX. Y por último, pues vimos el desprecio de Trump hacia las políticas identitarias, todos estos derechos de género, con esta escandalosa declaración de que únicamente existen 2 géneros biológicos. Entonces, eso, Javier, es lo que yo me llevo de ayer. Creo que eso que habíamos visto mucho más contenido en el pasado mandato de Donald Trump, acaso con la crisis climática, ya se había intentado salir de la Organización Mundial de la Salud, pero no pudo, con el aborto, con la revocación de la resolución de Roe versus Wade, ayer lo vimos en esteroides. Carlos, una primera impresión, estuvimos juntos por lo menos en la mañana de ese primer día, pero pasaron muchas otras cosas después. ¿Cuál sería tu impresión de ese primer día? Una primera quizás impresión. A mí lo que más me llamó la atención es una suerte como de revisionismo histórico en el discurso de Trump. Hay algo verdaderamente delirante en el hecho de que el presidente de la superpotencia prometa, digamos, volver al poder, o vuelva al poder para empezar una nueva era donde él decía, vamos a rescatar o vamos a liberar a Estados Unidos de su decadencia. El mundo nos va a tener que aprender a respetar otra vez. Ya no vamos a dejar que abusen de nosotros. A mí me parece una cosa como pues muy extraña desde una posición de tanto poder, de pronto asumir una posición de víctima o de debilidad, ¿no? Incluso hubo un momento en su discurso inaugural donde Trump dijo, y me sorprendió porque dije esto lo hubiera podido hacer un presidente mexicano, Estados Unidos va a ser un país libre, independiente y soberano. ¡Wow! Ese nacionalismo defensivo lo conozco muy bien porque soy mexicano, pero viniendo de Estados Unidos, la verdad dije, no, o sea, esto no... Como cuando, ¿te acuerdas en los viejos LPs que chirriaba la aguja? ¿No? Así me sonó. Y hay algo como
como si la hegemonía estadounidense no estuviera profundamente arraigada, institucionalizada en el orden internacional vigente, como si la OTAN o la OMC o Naciones Unidas o la OMS no hubieran sido organizaciones antiamericanas, ¿no? Como si no hubiera sido la posguerra fría, finalmente un periodo de muchísimo predominio de Estados Unidos. Incluso hubo una época, sobre todo los 90, principios del siglo XXI, donde se hablaba de un mundo unipolar. Se suponía que Estados Unidos era el ganador de la Guerra Fría. Y pasan estos 30 años, ¿no? Y de pronto el presidente de Estados Unidos gana una elección con un discurso completamente revisionista en este sentido, que uno sí se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Yo creo que en cierto sentido podríamos decir que Estados Unidos sí es una potencia en declive, aunque no por las razones que dice Trump. Y Trump mismo es un síntoma de ese declive de la superpotencia. Pero, digamos, ahorita podemos insistir más, pero lo que me interesa para terminar es simplemente pensar en la funcionalidad que tiene ese revisionismo tan sorprendente, en que por un lado conecta muy bien con un sector del electorado estadounidense que se siente representado como en ese ánimo de revancha, pero por el otro, y esto es más relevante para nosotros, en el mundo internacional tiene el efecto de alguna manera de permitirle a Trump desentenderse de las responsabilidades, de las obligaciones, de los compromisos de Estados Unidos en el orden mundial, incluso de cualquier clase de decoro o de decencia en la conducción de sus relaciones internacionales. De alguna manera, hacerse la víctima le permite a Trump una cierta impunidad. Como, bueno, pues las víctimas tienen que desquitarse. Sin duda. Ahorita, si quieres, hablamos más de ese nacionalismo, porque yo creo que tiene otro componente, pero en fin, ahorita si quieres entramos en ese tema. Sara, tu primera impresión de ese primer día. Digo, tengo como dos reflexiones, una más sobre la actualidad y una más histórica. Igual empiezo con la histórica, porque se conecta creo que bien con lo que estaba diciendo Carlos y con lo que dijo Vanessa. A mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes lo notaron, que dijo, o sea, utilizó el término destino manifiesto. Yo digo, no hice una búsqueda exhaustiva, pero sí me puse a ver cuándo fue la última vez que un presidente norteamericano utilizó el término de destino manifiesto, porque es un término que históricamente y políticamente es muy cargado. O sea, es esta idea de que Estados Unidos tenía un mandato divino para expandirse continentalmente de este a oeste, exportar sus instituciones, incluyendo la esclavitud, por supuesto, su idea de la libertad, pero con una idea muy acotada, con una noción muy acotada de cuál era la comunidad política que se podía beneficiar, digamos, de los frutos de esa expansión, ¿no? Y era en ese momento una comunidad blanca, protestante sobre todo, ¿no? La idea de quién podía acceder a esos frutos estaba muy limitada. Y para mí, el hecho de que lo haya utilizado, y después, digamos, como que se fue borrando esta idea y se fue como que desdibujando y más bien empezó a adquirir la responsabilidad de Estados Unidos en el mundo libre, ¿no? Ya no era el destino manifiesto, era la responsabilidad de la libertad en un mundo bipolar, donde estaba el comunismo, después de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, más bien vamos a llevar el libre mercado, la democracia y vamos a hacer un poco la policía del mundo, pero un poquito en buena onda. Sabemos que esto no fue así, pero vamos a exportar y a llevar estas instituciones. Pero no usaban la palabra destino manifiesto. Era la idea que dice Carlos de nuestra responsabilidad de ser el líder del mundo libre, democrático, liberal. Utilizar esta palabra otra vez, utilizar este concepto de destino manifiesto en 2024, con todas las amenazas que está haciendo, es muy cargado y significa mucho, ¿no? Entonces, creo que en ese concepto podemos ver ahorita en lo que se ha vuelto la derecha norteamericana, ¿no? Nativista, obviamente supremacista blanca, aunque sabemos que no lo dice explícitamente, pero colorblind significa, y basado en el mérito, sabemos qué significa, pues la ventaja la tiene las que lo tienen, ¿no? No vamos a hacer aquí políticas para revertir esa ventaja en términos de justicia social. Nativista, supremacista blanca, con la idea de que el mundo los está robando,
¿no? Un rechazo a todos estos organismos internacionales, que también acuerdos internacionales, y una reacción contra los discursos de la política identitaria, ¿no? Y muy particularmente ahorita vimos los de género, ¿no? Hay dos géneros, masculino y femenino, punto. Pero este término de destino manifiesto a mí me parece que nos dice mucho sobre cómo ve Trump el nuevo papel de Estados Unidos en el mundo. Y a México no le fue nada bien en el siglo XIX con Estados Unidos. Ahorita si quieren entramos al lado mexicano. Yo lo que iba a decir del nacionalismo, lo describiste como un nacionalismo defensivo, y yo creo que está ahí presente ese elemento, pero yo también escuché un nacionalismo chauvinista, de somos el mejor país del mundo, que está vinculado a la idea de destino manifiesto, que lo hizo muy personal porque él fue escogido y salvado por Dios, ni más ni menos, para dirigir a este nuevo Estados Unidos. Entonces, yo les preguntaría, creo que, y también está esta idea de qué derecha es esta derecha que estamos viendo, ¿no? Nacionalista, con un componente defensivo, pero con un componente yo creo que también chauvinista y muy agresivo, pero ya no como líder, sino como un país que hace lo que se le da la gana. Una mezcla muy rara, ¿no, Vanessa? De una derecha que uno podría pensar, ¿será posible mantenerla unida 4 años y hacia adelante si buscan la reelección? Este conjunto de cosas que uno pensaría no está tan fácil mantener unido? Y sobre todo porque hay que hacer notar que no todos los republicanos tienen esta idea de hacer de América grande de nuevo. No todos forman parte del grupo MAGA, como se llaman, comparten las ideas de Trump. Entonces sí, definitivamente es una derecha pues nacionalista, con tintes raciales muy peligrosos, que inclusive pues una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump ayer niega la nacionalidad inclusive de personas nacidas en suelo estadounidense, que nunca ha tocado otro país, que no conocen otro país. Pero sí quiero hacer notar cómo parece que se ve Estados Unidos frente al mundo, esta grandeza a la que haces referencia. Ayer por la noche le preguntaban a Trump, en tanto él estaba firmando todas sus órdenes ejecutivas, qué pensaba precisamente de América Latina, de América del Norte. Mientras él firmaba, pues le iban haciendo preguntas y él manifestaba sus pareceres. Y respecto a América Latina, me pareció alarmante, decía, América Latina nos necesita, nosotros no necesitamos a América Latina. Entonces, la gran tragedia de Trump me parece que, y de esa derecha, me parece que es esa, que se ven no solo magnánimos, no solo autosuficientes, sino que no creen en América Latina, en América del Norte como comunidad, no creen en la colaboración internacional como una fuerza rectora, como un poco en seguimiento a lo que decía Sara. Trump no se ve a sí mismo solamente como un líder de un país tremendamente poderoso que puede ayudar a construir alianzas, a proteger el mundo de sus grandes males, sino como un dictador que determina unilateralmente el destino del mundo y de la región. Y creo que ayer vimos muchísimos ejemplos de cómo él ha dejado de creer así en la colaboración internacional, un desdén absoluto por el multilateralismo. Lo vemos con ejemplos de órdenes ejecutivas firmadas para México, por ejemplo, Quédate en México, que no es sino una tercerización de un problema nacional, la migración en un país tercero, que es México. La determinación de los cárteles de droga como organismos, como células terroristas, que no hace sino aparentemente autorizar una invasión suave, fuerte, no lo sabemos, en territorio nacional. La salida de la Organización Mundial de la Salud, que tendrá efectos catastróficos para la organización. Estados Unidos financia 1/4 parte de su presupuesto porque se determina a partir del PIB. Entonces, todos estos elementos que nos hacen pensar que no es cualquier derecha, sino una derecha que además ha comprendido que no necesita un sistema global interdependiente, que son autosuficientes y que Trump es el que controla el tablero de Monopoly y está dispuesto a mover las piezas a su única y soberana voluntad. ¿Cómo describir esta postura respecto al mundo, no? Muchos dicen que antes era aislacionista y ahora es expansionista. No sé si eso es correcto. Se desentiende del mundo y de muchos organismos multilaterales, pero va a tomar el canal de Panamá, amenaza a todo mundo. ¿Cómo describiría su postura? O incoherente, siempre, tal vez es una mezcla de cosas incoherente. Es un maverick, un rebelde.
¿no? Porque sí, realmente no embona en el molde de los neoconservadores intervencionistas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, a la Bush con la guerra en Irak o la guerra en Afganistán, pero tampoco embona en el, digamos, en el molde tipo Carter, ¿no? Como de, no, Estados Unidos no quiere hacer la guerra, vamos a dialogar, vamos a hacer diplomacia, ¿no? O sea, es un bicho muy extraño. O sea, en la taxonomía tradicional del pensamiento estratégico, del grand strategy de Estados Unidos, Trump no embona. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo tratar de poner ahí. Me interesó mucho lo del destino manifiesto porque es un antecedente muy importante. Creo que otro también fue en algún momento, digamos, de toda la parafernalia que nos recetaron a lo largo del día, hizo mención del presidente McKinley, ¿no? El que era el presidente cuando fue la guerra con España por Cuba, ¿no? Otra referencia también muy cargada, que de alguna manera a mí me da la impresión que la idea que frente al mundo, en efecto, Donald Trump no se concibe como el policía del mundo. Concibe el mundo más bien un poco como el viejo oeste, donde más que ser él el policía, él va a ser el bully. Él es un poco el bandido empoderado que va a llegar a decir, a ver, con permiso, Groenlandia, viene para acá, Canal de Panamá, México, tus laboratorios, ahí te van unos operativos, aranceles. O sea, realmente hay una cosa como muy desbocada, muy desinstitucionalizada de su poder. Y a mí lo que me parece también fascinante es esta obsesión con el respeto, ¿no? Vamos a hacer que nos respeten. Porque en realidad no es así. El respeto no se impone, el respeto se gana. Y esta actitud que está desplegando Trump genera precisamente lo contrario de lo que podemos considerar que es el respeto. Puede generar mucho miedo, puede generar, digamos, mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, pero ese viejo liderazgo estadounidense, desde luego que tenía un lado hipócrita increíble, pero que estaba muy bien afincado, digamos, en otra política también histórica, el garrote y la zanahoria, ¿no? No se ve aquí. O sea, realmente Donald Trump parece, en cierto sentido, una novedad o una mutación que no habíamos visto hasta este momento. Y bueno, pues yo lo que veo es que hay mucha gente que se lo está tomando muy en serio, Europa en particular, en términos de defensa. Lo que esto representa ya, la salida de Estados Unidos de la OTAN, para Europa es un terremoto tremendo, porque Europa dependía de Estados Unidos para su defensa, para conveniencia de Estados Unidos. Este fue el arreglo de la posguerra, ¿no? Y después de que terminó la Guerra Fría, se le dio como una segunda vida a la OTAN, que se empezó a expandir. O sea, las cosas estaban más o menos ordenadas, con muchos problemas, conflictos, etcétera, pero había una idea como del mundo que no era nada más como un terreno baldío ahí donde puedes llegar e imponerte a la mala. Y yo veo a Trump un poco en esa tesitura. O sea, la idea del desorden mundial que preocupa a muchos, él lo ve como un estado que debe de ser el normal. Su hábitat. Y ese es el hábitat de esta está criatura. feliz con ese desorden mundial porque él siente que como pistolero... Claro. Sí, A río revuelto, ¿no? Sí, él ganará los duelos que enfrentará. Excepcional, algo único, y al mismo tiempo es un líder populista de extrema derecha más, en un mundo que está repleto de ese perfil, ¿no? Entonces, en ese sentido también es algo que tal vez sorprende ver en la Casa Blanca, pero los empezamos a ver en lugares similares, en Number 10, lo vimos un ratito, perfiles sin duda distintos, ahora en Argentina, sin duda en las orillas de Occidente siempre han estado presentes, pero en Alemania impensable y cada vez más la extrema derecha va ganando poder. En ese sentido, ¿qué tanto sí es parte de todo eso? No es nada excepcional, nada raro, sino parte de esta ola populista, a veces de izquierda, a veces de derecha. Digo, yo creo que es parte de esa ola populista y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero la pregunta de cómo definirlo ante el mundo, creo que sí no cabe en ninguna de las categorías que ya habíamos tenido por lo menos por los últimos 100 años o casi 100 años, pero yo sí diría que yo lo clasificaría como imperialista. Aislacionista en el sentido de a mí no me importa qué están haciendo allá mientras yo pueda beneficiarme, expandirme. Él dijo específicamente, lo apunté porque me llamó la atención,
una nación en crecimiento aumenta su riqueza, expande su territorio. Lo dijo en el discurso, dijo expande su territorio. Entonces yo diría, es imperialista. Y así fue el imperialismo americano en el siglo XIX, ¿no? Era aislacionista en muchos sentidos, pero era un imperialismo muy empresarial, ¿no? que combinaba estas fantasías de superioridad racial con crecimiento económico, industrialización. Entonces, yo sí diría imperialista ante el mundo. Sí. Pero bueno, quería decir eso. Imperialismo del siglo XXI. Imperialismo del siglo XXI ahí con toques del XIX muy preocupantes. Yo creo que sí se acabó la era del consenso neoliberal. Esto ya se ha dicho mucho, los aranceles. Ayer lo dijo Ana Laura Magaloni y estoy completamente de acuerdo con ella. También para Estados Unidos en particular, pero que tiene repercusiones para todo el mundo, se acabó la era de los derechos civiles, ¿no? En la que el establishment asumió o se comprometió con crear una sociedad más igualitaria, más incluyente. También se acabó ese consenso, pero también creo que se acabó el consenso, podríamos llamarle consenso quizás, de la tercera vía, de que había algo que no era derecha, que no era izquierda, en donde había cierta armonía social dentro del liberalismo, el compromiso con los derechos humanos, el individualismo, sí, el neoliberalismo, un Estado que regulaba, pero que no hacía mucho más. Creo que también esa tercera vía se acabó y que lo que vamos a ver son ascensos de populismos de izquierda y de derecha. Y creo que Trump nos va a dejar muy claros que no son iguales y que que un estilo no define el programa. A mí me encantaría seguir hablando de Trump y de Estados Unidos, pero creo que tenemos que hablar de cómo le fue a México y de qué puede hacer México frente a un discurso sumamente agresivo, amenazante, a un nivel que a mí sí me impresionó mucho. ¿Cómo ven esa parte? ¿Cómo ven el trato que le da México, lo que viene para México, lo que puede hacer México frente a todo ello? Creo que Trump tuvo 3 piñatas ayer. Biden y lo que Biden representaba, México y el multilateralismo. A México le fue tan mal como había prometido y también fue un gran recordatorio de que va a cumplir esta vez sus amenazas. Al menos 5 de las órdenes ejecutivas nos las dedicó a nosotros. Parecía que nos había ido muy bien en el día porque no había mencionado los aranceles hasta que lo hizo. Pues el tema del programa Quédate en México. El tema de los organismos, los cárteles declarados como organismos terroristas. Entonces nos fue bastante mal. Creo que la única buena noticia es que no hizo mención al TEMEC. Otra buena noticia, caso parcial, es que ya habíamos vivido en 2019 la amenaza de los aranceles, exactamente la misma amenaza, exactamente con el mismo porcentaje de que quiere incrementar aranceles, tanto a México como a Canadá, en 25%, y en aquel momento tuvimos con qué negociar. Pues entonces Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador fortalecieron las fronteras con Guardia Nacional, mandaron apoyos a países centroamericanos, dimos asilo a migrantes, fortalecimos albergues, y con eso entonces fue suficiente. Habrá que ver si en esta ocasión lo es. Y que hoy sabemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía en 2019 un plan B por si ese plan A no funcionaba, a ver si ese también es el plan B de Claudia Sheinbaum, que era básicamente una contrapropuesta arancelaria en donde íbamos a quitar el trato preferencial también a los productos estadounidenses. Parece que esa propuesta ya la conocemos y la hemos ensayado como una potencial solución. ¿Cómo vistes tú, Carlos, la parte de México? Mira, yo en efecto concuerdo en que fue una de esas piñatas, siempre ha sido México una de sus piñatas, y además una piñata a la que el costo de pegarle ha bajado mucho. El lugar que ocupa México hoy, digamos, en la cultura política estadounidense es un lugar muy tóxico. México se quedó sin aliados de un tiempo acá, y México también perdió de alguna manera como un cierto lustre, incluso diría una cierta autoridad que tenía, por ejemplo, en materia migratoria, ¿no? Cuando reclamaba a Estados Unidos el trato que le daba a los migrantes, ¿no? Creo que todo eso con el tiempo se fue perdiendo y México está en una posición particularmente vulnerable. La relación con Estados Unidos durante el gobierno de Biden no fue la mejor. El lugar de México en el mundo creo que empeoró durante los últimos años también. Hubo muchos pleitos
gratuitos, innecesarios, que se vieron poco serios, ¿no? Cuando la mexicana solía ser una diplomacia muy respetada. ¿Pero tú crees que por eso le pega a Trump? Yo creo que si a México le hubiera ido bien, le hubiera pegado de todos Yo creo que modos. todo esto es parte como del entorno de vulnerabilidad con el que México llega a enfrentarse a Trump. Hay cosas, creo que el gobierno está pues tratando de hacer un repertorio de acciones posibles relativos a los aranceles, relativo a las deportaciones. Incluso ayer lo comentábamos durante la transmisión, pues yo creo que Marco Rubio es otra de estas piedritas que encontramos así como la buena noticia en medio de la avalancha, ¿no? Bueno, Marco Rubio insiste mucho en que si hay operativos contra el crimen organizado tendrán que hacerse en coordinación con México. Claudia Sheinbaum ya le acusó recibo de eso y sí, nos entenderemos con el Departamento de Estado. O sea, yo creo que el gobierno mexicano tendrá que hacer lo que pueda, pero cuando ves, digamos, la situación más general, el bosque y no los árboles, también es limitado lo que puede hacer México, sinceramente. Yo creo que, esto lo decía el otro día, yo creo que es perfectamente factible que la casa de la relación bilateral se incendie, pero México no es quien la está incendiando y me parece que México no tiene la capacidad de apagar ese incendio. O sea, hay una parte también, yo creo que yo no estoy diciendo que tengamos que achicarnos o que resignarnos. Hay cosas que México puede hacer, que tiene que hacer, está obligado a hacerlas, pero yo creo que también sí haría falta un cierto estoicismo o una cierta, digamos, conciencia de que nuestra capacidad, o sea, estamos completamente en un plan reactivo, en un plan defensivo. Tratemos de hacer cosas audaces. Yo, por ejemplo, el otro día leía una propuesta que decía, bueno, México podría tener una política para absorber a las personas deportadas o absorber a los migrantes que vienen de otros países, ¿no? Podría haber oportunidades, digamos, en el mercado laboral. O sea, como tratar de cambiar un poco el chip. Yo estoy muy a favor de todo eso, pero siempre pues con la conciencia de que la verdad, nuestra capacidad de alterar el escenario es muy limitada. Claro. Sara, una casa que se incendia, que está siendo incendiada por uno de sus principales inquilinos, si no es que el dueño de la casa en cierto sentido. ¿Cómo ves a México? ¿Qué podemos hacer? Digo, México la tiene muy difícil y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Lo que podemos hacer es muy limitado. En ese sentido, creo que lo que ha tratado de hacer Claudia, no sé si lo estoy leyendo mal, pero es mostrar que esto es política interna de Estados Unidos. Digo, hoy en la mañanera dijo, sí, lo de los decretos van contra México, pero cuando uno los lee, mucho de esto ya se había dicho en el 2017, en realidad puede designar o puede analizar la posibilidad de designar algunos cárteles como organizaciones terroristas. Yo creo que su estrategia ha sido doble. No hacerse chica, porque además yo creo que siendo mujer de un país de ingreso medio, mestizo, moreno, a los ojos de Trump, tiene las de perder ante la digamos, la supremacía blanca de Trump, que sabemos que viene con la que llega. Entonces, no hacerse chica, yo creo que sabe que no puede oler la debilidad, y en eso su popularidad le ayuda mucho, afortunadamente. Sí. Y la otra es mostrar que esto es política interna para escoger en dónde se sube y en dónde no, y hacer política interna a ella. A su público aquí, mexicano. En México. Okay. Sí, no, ya no podemos hacer mucho más. O sea, es modesto, es limitado, pero yo creo que es lo que ha tratado de hacer. Es decir, esto es política interna allá, él necesita tener una victoria. Y fue lo mismo con lo de ya hablé con Claudia y a partir de mañana no va a llegar ninguna caravana, ¿no? Claudia trata de mandar el mensaje de él necesita hacer eso, pero yo no voy a comprometer. Digamos, ya estamos hablando de soberanía nacional. Sí. Ayer Jesús Silva Herzog decía la integridad territorial, o sea, cosas que eran impensables hace incluso cuando llegó Trump la primera vez a la presidencia. Claro. Pues sin duda una situación complicada, pero si hay 3 piñatas, en una de esas escoge pegarle primero a las otras 2. Nunca es una buena esperanza. Nuestras esperanzas. Pero en fin, muchísimas gracias, Vanessa, Carlos, Sara, muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir hablando de estos temas, pero en este caso sobre el tema puntual migratorio. Quédese aquí que volvemos con más de La Hora de Opinar.